El umbral de dolor hace referencia a la mínima intensidad de un determinado estímulo con el cual sentimos dolor por primera vez. Se mide de acuerdo con las unidades que describen dicho estímulo. El umbral de dolor es altamente variable entre individuos y dentro del mismo individuo. En la actualidad no existe ningún procedimiento absolutamente objetivo para medir la intensidad del dolor. Sin embargo, existen algunas reglas muy sencillas para que el médico y el paciente pueda valorar la intensidad del dolor y de esta forma poder conseguir la eficacia del tratamiento con un analgésico. Tenemos a la escala numérica, Numerical Rating Scale, por sus siglas en inglés, NRS. La NRS fue descrita por Downey en 1978. Es una de las escalas más utilizadas tanto en el ámbito clínico como en la investigación. Esta escala se puede reproducir con una suma facilidad en cualquier momento. La NRS puede emplearse como escala verbal y entonces se pide al paciente que nos dé su valoración del dolor, en donde el 0 es una ausencia total de dolor y el 10 es un dolor absolutamente insoportable. De acuerdo con esta escala, un dolor leve se valoraría entre 1 y 3, un dolor moderado entre 4 y 5 y un dolor intenso por encima del 7. La escala numérica del dolor, NRS, es una escala validada en una cantidad muy grande de tipos de pacientes. Los datos obtenidos a través de la NRS se documentan fácilmente. Son intuitivamente interpretables y cumplen con los requisitos reglamentarios para la evolución y documentación del dolor. Esta escala es muy común y es la más utilizada, sin embargo existen muchas más. Podemos utilizar los métodos unidimensionales para medir el umbral de dolor, en los que podemos encontrar la escala numérica Numerical Rating Scale, NRS por sus siglas en inglés, la escala de valoración verbal Verbal Rating Scale, VRS, escala analógica visual Visual Analogic Scale, VAS, escalas analógicas en pediatría como son escala de Brodmann, Pediatric Objective Pain Scale, escala del llanto, escala Kreis, escala facial de Wong-Baker, escalas numéricas verbales, escala frutal analógica y escala visual analógica de color. También podemos encontrar métodos multidimensionales, los cuales serían como el MPQ-SV, que permiten obtener una mayor información sobre el dolor, especialmente en situaciones de cronicidad. Sin embargo, también pueden ser útiles en el dolor agudo, sobre todo cuando se desea obtener una mayor precisión en la evaluación, como ocurre en situaciones experimentales. La analgesia es la eliminación de la sensación del dolor mediante el bloqueo artificial de las vías de transmisión del mismo y o de los mediadores dolorosos o por desconexión de los centros del dolor. La analgesia es la pérdida o modulación de la percepción del dolor y puede ser de tres tipos. La primera puede ser local y afectar a una sola región pequeña del cuerpo. La segunda puede ser regional y afectar a una porción más amplia del cuerpo. Y la tres puede ser una parte sistémica. La analgesia se logra a través del uso de la hipnosis, como la sugestión, medicamentos sistémicos, fármacos regionales o fármacos por inhalación. Existen dos tipos principales de analgésicos sin receta, que es el acetaminofén y los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, así como la aspirina, el naproxeno y el ibuprofeno. En caso de que estos medicamentos sin receta no lleguen a quitar el dolor, puede acudir con su médico y puede recetarle analgésicos más potentes, como por ejemplo los opioides. Sin embargo, estos pueden generar adicción y causar graves efectos secundarios como la somnolencia, niebla mental, náuseas y estreñimiento. La hiperalgesia es la consecuencia sensorial más inmediata del daño tisular. La manera más adecuada de definir la hiperalgesia es como una desviación a la izquierda de la función psicofísica que relaciona la intensidad de un estímulo con la magnitud de la sensación dolorosa evocada. Como consecuencia de esta desviación, las zonas hiperalgésicas muestran un umbral al dolor más bajo y los estímulos dolorosos producen sensaciones más intensas que en las zonas normales. Esencialmente, la hiperalgesia se caracteriza por la presencia de dolor evocado por estímulos normalmente no dolorosos y por respuestas dolorosas aumentadas a estímulos normalmente dolorosos. La hiperalgesia primaria es la sensibilización de nociceptores.
La aplicación repetitiva de estímulos nociceptivos evoca cambios importantes en las respuestas funcionales de los nociceptores periféricos. Tanto los nociceptores conectados a las fibras aferentes A delta como aquellos conectados a fibra C sufren alteraciones similares. Estas se caracterizan por una reducción en los umbrales de excitación y un incremento de las respuestas evocadas por estímulos supraumbrales, de modo que los nociceptores se hacen progresivamente más excitables, empiezan a descargar ante estímulos normalmente inocuos y responden con más intensidad a través de todo su rango de activación. La hiperalgesia secundaria son cambios en el sistema nervioso central, las alteraciones de excitabilidad producidas en los nociceptores periféricos por el daño tisular repercuten claramente en las propiedades funcionales de las vías centrales de la sensibilidad dolorosa. Sin embargo, los cambios que se observan en las neuronas centrales no son solo un reflejo pasivo de las alteraciones periféricas, sino que representan reacciones activas del sistema nervioso central al aumento de las descargas aferentes en nociceptores sensibilizados. La hiperestesia es un trastorno de la percepción que consiste en una distorsión sensorial por un aumento de la intensidad de las sensaciones, en el que los estímulos, incluso los de baja intensidad, se perciben de forma anormalmente intensa. Esta hiperestesia es la sensibilidad aumentada a un estímulo que puede ser táctil, térmico o doloroso. Incluye la alodinia, pero hay que hacer un diagnóstico específico para cada paciente con su historia clínica y analgésica para ofrecerle un tratamiento individualizado. La alodinia es un dolor provocado por un estímulo que normalmente no debería provocarlo. Implica un cambio de la calidad de la sensación, ya sea táctil, térmica o de otro tipo.